Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios. Son las 7 de la noche, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga y es lunes, hora de la mesa redonda. A mi lado mi compañera Rodi López Vázquez. Saludos a los hermanos. Amén, Dios me los bendiga, ¿verdad? Y como ya pudieron ver, estamos estrenando locación. Ajá, nuevo formato. Dijeran los profesionales, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos estar una vez más llegando a sus vidas, una vez más, ¿verdad? Con el único propósito de hablar de la palabra, aprender más de ella. Y así como es de bendición para nosotros, deseamos en nuestro corazón que en los lugares donde nos escuchan a través de este medio, también pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. Es un privilegio que Dios nos concede el que podamos a través de esta pantalla llegar al hogar, al corazón de cada uno de ustedes, y le damos gracias a Dios por cada uno. Hemos pasado una semana hermosa, gloria a Dios, semana de bendición, la administración de la palabra que estuvimos recibiendo ayer en la congregación Un Nuevo Pacto, y la que también pudimos llevar, ¿verdad?, a través de nuestros labios. También más adelante daremos información de ello. Pero en este momento quiero saludar a mis hermanos en el ministerio, compañeros y amigos también, amén, por la gracia del Señor, pastor en Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos, y su compañera María de Lourdes Soler, pastores y presidentes del ministerio La Pesca Milagrosa, amén, del quien también formo parte por la gracia del Señor como presbítero. Así que Dios les bendiga allá en Camuy, Puerto Rico, Barrio Puente, para adelante y para el cielo. El pastor y amigo Freddy Molina y su compañera Sandra Santana. Ahí la congregación Un Nuevo Pacto en el 1202 del Skipper Road. Dios les bendiga y su amada congregación. Saludo a cada uno de los hermanos. Amén. Y también en Cuba, el pastor Dionides. Amén. Dios les bendiga allá en Baracoa, Cuba. Amén. Dios les bendiga ricamente su amada familia y los hermanos en Cristo. Amén. Quiero saludar también en la comunidad San Sebastián, allá en El Salvador, al pastor Carlos Rodríguez y su amada familia y congregación. Más adelante estaremos dando algunos anuncios más y pedimos que compartan esta plataforma. Seguimos con el tema de los profetas, amén. Y en esta noche estaremos hablando, continuando, ¿verdad?, el tema que comenzamos la semana pasada del profeta Elías. Entraremos en el profeta Eliseo. Estaremos hablando del profeta Eliseo, siervo del Señor. Así que pedimos a los hermanos no solamente que compartan, pero entren también en el YouTube y ayúdenos, amén, a llevar esta palabra a otros niveles a través de otras ondas a través de otras plataformas como el YouTube. Entre, suscríbase y comparta también. Ahí tenemos todo lo que usted necesita como enseñanza bíblica y predicaciones. Así que sin más, yo voy a entregar a mi compañera para que ella comience a desarrollar ese tema en esta noche del profeta Eliseo. Amén, amén. Veníamos hablando, ¿verdad?, del profeta Elías. Pero ahora vamos a hablar del profeta Eliseo, que fue el sucesor del profeta Elías. Y no solamente sucesor, ¿verdad?, sino también fue siervo de Elías. Así como Moisés tuvo un servidor llamado Josué, ¿verdad?, así también lo tuvo Elías. Pero este servidor se llamó Eliseo. Sabe que observamos en la palabra del Señor que para servir al Señor, muchas veces el Señor nos saca de nuestra área de confort, nos saca de nuestra área, ¿verdad?, que a veces la encontramos tan agradable. A veces, como decimos, no queremos pagar el precio, ¿verdad? Porque hay gente que se niega a servirle a Dios porque en el concepto humano dicen es que servirle a Dios es padecer carencias. Decimos a veces,
Servirle a Dios es padecer desprecio, servirle a Dios es padecer rechazo, servirle a Dios es padecer a veces inclemencias, y no lo vamos a negar, ¿verdad? Que en alguna de las situaciones, claro que sí, pero también encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor, en medio de toda esa situación, Dios tiene el cuidado de nosotros. Amén. Dios no nos llama a servirle al ministerio y que Dios nos va a dejar en un abandono total, ¿verdad? Ese es el pensamiento humano, la mente humana. Yo en algún momento de la vida también así creí, ¿verdad? Que servirle a Dios era como pasar muchas inclemencias, y a veces como que la carne no quiere vivir eso, ¿verdad? Pero a través de las experiencias nos damos cuenta, ¿verdad? Lo maravilloso que es nuestro Dios. La palabra del Señor dice que así como Dios tiene cuidado de las aves, Dios tiene cuidado de la naturaleza, Dios tiene cuidado de toda su creación, y dentro de esa creación nos encontramos nosotros. Y cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Para un trabajo, cuando el Señor nos llama para el ministerio, Dios también nos da su promesa que va a tener cuidado de nosotros. Todo es que nosotros estemos dispuestos a servirle a Dios. Y como le decía, ¿verdad? Vamos a hablar hoy del profeta Eliseo. Y generalmente toda esta narrativa la encontramos, ¿verdad? En los últimos capítulos de Reyes, Primera de Reyes, y también Segunda de Reyes tiene cierta continuidad de la vida de Eliseo. Y le quiero leer como una referencia, ¿verdad? Partiendo de este punto, Eliseo capítulo 19, versículo 19, dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Y qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dice en sus primeros versículos, ¿verdad? Partiendo él de allí. Recordemos que de parte de Dios hubo, ¿verdad?, esta instrucción hacia la vida de Elías. Lo hablábamos la semana pasada, que estando Elías en el monte Sinaí, cuando estuvo metido en la cueva, Dios le daba esta instrucción, que tenía que ungir, ¿verdad?, a 3 personas, y una de estas personas era Eliseo, ¿verdad? Porque ahí se le fue dicho a Elías que él iba a ser su sucesor. Y encontramos esta referencia bíblica, ¿verdad? Que encontró, dice, a Eliseo arando en el campo. ¿Sabe que es interesante cómo la palabra del Señor, de muchos hombres que fueron llamados para trabajar al ministerio, encontramos que estos hombres no eran personas ociosas, no eran personas que estuvieran, como nosotros decimos allá en México, ¿verdad?, de vagos, sino que eran hombres esforzados, hombres ocupados, hombres que trabajaban, hombres que como parte de su carácter, como parte de su personalidad, pues era eso, que eran ocupados. Lo vemos, ¿verdad?, en la vida de Moisés cuando fue llamado. La palabra del Señor dice que estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro. Lo mismo en el caso de David, ¿verdad? Cuando el profeta lo llamó porque lo iban a ungir, porque posteriormente, años después, él iba a llegar a ser el rey de Israel, uno de los muchos que tuvo la nación. Encontramos, ¿verdad?, que David también se encontraba desenvolviendo un trabajo en el campo.
Y así podemos ver también que los discípulos, ¿verdad?, que fueron elegidos por nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos se dedicaban a la pesca. Muchos de ellos tenían trabajos secundarios, ¿verdad? Vemos a Mateo, que era un cobrador de impuestos. Vemos también a los otros apóstoles que se dedicaban a la pesca. Se cree que era como un tipo de empresa, compañía que ellos tenían. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que eran hombres pues que dentro de su formación tenían eso, el ser ocupados. En el caso de Eliseo, pues la palabra nos da esa referencia, ¿verdad?, que se encontraba él trabajando cuando Elías le hizo el llamado, ¿verdad? Él entendió, cuando Elías va, dice, y le pone, ¿verdad?, la capa, él entiende que está siendo llamado para el ministerio. Obviamente a lo mejor en ese momento no sabía que iba a suceder a Elías, pero sí sabía que estaba siendo llamado para el ministerio. Y sabe que es interesante cómo la palabra nos deja saber, ¿verdad?, que Eliseo no se puso a ponerle excusas a Dios, como muchas veces nosotros le ponemos excusas a Dios para hacer el trabajo de evangelismo, ¿verdad? Porque esa es una obligación que nosotros los cristianos debemos hacer, la gran comisión, ¿verdad? Ir por el mundo y hablar del evangelio, dice la palabra, ¿verdad?, a toda criatura. Ese es un llamado que nosotros tenemos, un deber que todos aquellos que nos congregamos en las diferentes, valga la redundancia, congregaciones, sabemos que tenemos ese mandato por parte de Dios, el hacer esa comisión. Pero a veces nosotros le ponemos mucho pretexto a Dios, ¿verdad? Porque a veces, de acuerdo a la prioridad de nuestros intereses, así es como nosotros, ¿verdad?, le vamos dando larga al asunto para no desarrollar ciertas actividades dentro del lugar donde cada uno de nosotros nos congreguemos. Y encontramos en la vida de Eliseo, sabe que Eliseo, dice la palabra, ¿verdad?, que él no se puso a pensar, pero mira, apenas estoy arando la tierra, pero mira que apenas voy a sembrar el trigo, la cebada, lo que fueran a sembrar. Él no le dijo a Elías, mira, espera que esta cosecha salga, que yo la pueda vender, que yo le pueda dejar ese dinero a mi familia. Vemos, no nos da esa referencia a la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que él lo único que pidió fue poder despedirse de sus padres, y le siguió, ¿verdad? Vemos que había esa determinación también en el carácter de Eliseo. Independientemente, cuando observamos esta historia nos damos cuenta, ¿verdad?, que por la referencia que la palabra del Señor nos da, encontramos que era un hombre también de cierta posibilidad económica. Porque mire que en esos tiempos, en lo que la Biblia nos narra, no cualquiera podía tener 12 yuntas, ¿verdad? No cualquiera podía tener tantos bueyes. Es más, la palabra del Señor siempre hace la referencia que habían pobres en Israel que a veces se les permitía, dice, llevar aunque fuera una palomita para un sacrificio, porque eran tan pobres que no tenían para poder comprar ni un borrego, ni una oveja, ni nada de eso. Ahora imagínense tener el par de yunta de 12, sí, de 12 bueyes, 24 bueyes prácticamente. No cualquiera, aún en la actualidad, ¿verdad? Los que venimos de campo, ciertas áreas de campo, no cualquiera tiene ganado, porque siempre el ganado es de un precio alto, su adquisición. Y vemos en el caso de Eliseo, ¿verdad?, que tenía esa posibilidad. Y tampoco lo puso como excusa, ¿sabe? La comodidad que podía tener, la situación en que él viviera, tampoco lo podía tener. A veces el problema en nosotros, ¿verdad?, para servirle a Dios muchas veces son las excusas. Ponemos una y otra excusa y cualquier cosa, ¿verdad?, le decimos a Dios, no, mira, que si mi trabajo, que mis hijos, que mi esposa, que si las deudas que tengo, que si esto, y en fin, nos llenamos de excusas delante de Dios. Pero vemos que no fue el caso de Eliseo, ¿verdad? Eliseo siempre tuvo esa disposición, esa prontitud para hacer lo que Dios le estaba demandando a través
del profeta Elías. Amén. Y hasta aquí voy a dejar la primera parte. Amén. Qué linda es la palabra del Señor. Queremos saludar al pastor, amén, Edwin Rodríguez, pastor de la congregación Iglesia Camino a la Santidad en el 1802 norte de la avenida Albany en Tampa, Florida. Allá la familia de Javier y Félix Collazo, Dios les bendiga. Al hermano Raymond Hernández, Willy y Loli Vázquez, Dios les bendiga. También quiero saludar rápidamente al pastor en Tampa, Luis Pavón, y su compañera Mili Santiago del ministerio Mahanaim. Amén. Aquí en Tampa, Florida, también nos gustaría saludar miembros de la congregación como Jacqueline Rodríguez, Alejandro y su familia. Bien, damos gloria a Dios. Compartan esta plataforma, sigan hacia adelante. Quiero darle primeramente ahora personalmente un saludo también encarecido al pastor Wilfredo Ginés. Amén. Y la congregación en Day City. Amén. Por habernos recibido en el día de ayer con ese amor, con ese cariño, con ese amor fraternal y esa hermandad, donde pudimos ministrar la palabra del Señor y pasamos un tiempo en la presencia del Señor maravilloso. Doy gracias a Dios por ello y le digo al pastor Ginés, vamos para adelante y para el cielo. Amén. No se detenga, varón, usted y su familia y cada uno de sus hermanos. Amén. Dios les bendiga. Esa es la congregación como las aguas del río, allá en Day City, en el 38101 de la Michelle Drive, en Day City. Así los hermanos y amistades de esa área, pastor Ginés, Wilfredo Ginés, allá en Day City. Dios les bendiga. Bien, como el comentario anterior, ¿verdad? Dios siempre tiene un propósito. Sabemos que terminamos la historia la semana pasada de cómo el profeta Elías, luego de haber experimentado las amenazas, ahora es enviado de parte de Dios, escogido por Dios. Palabra que dio Dios a Elías: ve y unge a Eliseo, ¿verdad? Y le tiró ese manto, ¿verdad? Qué lindo. Yo me pregunto cómo respondemos, si estamos respondiendo de una manera correcta, ahora que nosotros estamos cubiertos por esa gracia del Señor. Amén. Ahora que somos nuevas criaturas y somos hijos de Dios, porque la palabra así lo señala, de que todo el que ha creído en su nombre, hablando de Jesucristo, todo el que le recibió, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. ¿Cómo respondemos cada día? Esa gracia que reposa sobre cada uno de nosotros. Amén. El deseo a través de nuestra análisis, de nuestros comentarios, es el que podamos levantar, infundir, dar ese estímulo, ese deseo de que esa hambre de la palabra, del estudio de la misma, crezca en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que los obreros, yo no tengo que pedirle a ninguno que lean la palabra, pero yo sé que nuestros días tan ocupados que vivimos, ¿verdad? De tanta labor, de tanto compromiso, es necesario que nos podamos detener en momentos, ¿verdad? Y escudriñar la palabra del Señor una y otra vez. La palabra del Señor nunca es suficiente para que nosotros digamos, no puedo estudiar más, ya lo tengo todo en control, tengo todo el conocimiento de la misma, no necesito estudiar. No, eso es un grave error para el que piense de esa manera. Así que necesitamos, y por esa razón pedimos a los hermanos, pedimos a cada uno, manténgase en la palabra del Señor. Amén. Así que este hombre Eliseo, amén, igual que Elías, de la nada, así fue el Señor el que dijo, ve y úngeme a Eliseo, porque ese es el hombre que quiero. Y cuando Dios tiene un propósito para un pueblo como en ese tiempo en que estaba viviendo Israel en una idolatría, en una apostasía,
Dios había determinado, ¿verdad?, que a través de sus promesas, el que viviera en honrando la palabra, la ley de Dios, el pueblo viviría en una bendición continua. Pero también le dio palabra a través del libro de Levíticos y el libro de Números y Deuteronomio, de que también habría maldición para el pueblo que se apartara de ella. Así que ahora tenemos un pueblo, amén, como pudimos ver en el estudio pasado, donde Elías destruyó, amén, eliminaron a los profetas de Baal, a esos líderes que incitaban al pueblo a la idolatría, amén, lo que es abominación contra Jehová. Elías hizo un trabajo como ningún otro profeta, demostró un valor grandioso, maravilloso, de enfrentar esta idolatría y delante del pueblo demostrar y dar señal de que hay Dios en Israel. Y esto es muy importante para nosotros cimentar el carácter de Eliseo en la historia como profeta de Dios. Porque este hombre fue llamado, y no solamente llamado, pero Dios a través de las señales, de los prodigios, de los milagros, que este hombre desde el principio, desde que vamos a decir así, mentor, maestro Elías fue llevado al cielo, ese hombre comenzó a demostrar que el poder de Dios, que Jehová estaba con él. Y el primer milagro fue que dividió el río, el Jordán, se detuvo ahí a la orilla de él, y con ese manto golpeó las aguas. Y los que se dieron cuenta dijeron de esta manera, y está en la palabra escrito para que podamos confirmarlo, de que decían de esta manera: el espíritu de Elías ahora está en Eliseo. Esa fue la manera en que ellos resumieron el evento que acababan de ser testigos, de poder presenciar esas aguas ser divididas por el poder de Dios. Ahora Dios está confirmando, está cimentando de que Él nunca ha abandonado el pueblo, aunque el rostro ha cambiado, aunque el físico ha cambiado, aunque la estatura ha cambiado, aunque parecía un hombre de campo, aunque venía de familia adinerada o prosperada, era un hombre humilde. Y escogió a este hombre con un propósito, y podemos ver más adelante a la historia cómo este hombre enfrenta también a reyes, enfrenta a líderes y personajes que querían burlarse y poner en poco el carácter de Dios y la adoración que él demandaba como Dios de Israel. Así que nosotros podemos pausar en momentos y tomar estas escrituras, sobre todo la historia de estos profetas, y analizarnos nosotros mismos de cómo estamos llevando una adoración, cómo estamos dirigiendo a un pueblo como líderes, como hombres llamados por Dios, como mensajeros de la gracia de Dios, como personas que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de guiar a un pueblo a una verdadera adoración delante de Dios, ya que Dios no se conforma si no es en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros como líderes buscamos guiar, elevar el espíritu, el hambre, la sed del pueblo de Dios, nuestra congregación, nuestras ovejas, ¿verdad? Las almas que conocemos, amén, y guiarles a una adoración clara, pero genuina delante de Dios, porque de esa manera Él quiere que le adoremos. Él no quiere nada ficticio, Él no quiere nada a medias. Y estos hombres que Él escogió como Eliseo, en un tiempo de tanta apostasía y de tanta idolatría, era esencial, era clave para Dios y para el pueblo que lo necesitaba. Así que más adelante continuaremos también hablando más de este carácter del pueblo de Dios, pero ahora en este momento paso la parte. Dios honra a los que les honra, dice la palabra.
Y vemos en la vida de Eliseo, ¿verdad? De que como él al responder con esa prontitud para el servicio de Dios, asimismo Dios lo empezó a usar muy prontamente. ¿Sabe lo que decía ahorita mi esposo? Cuando dividió las aguas en el Jordán. Y yo no sé si usted en algún momento se ha hecho la pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas usted en las manos de Dios podría alcanzar para Dios? Porque sabe que el que capacita al hombre para el servicio de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Vemos en la vida de Eliseo que Dios lo llenó de dones a Eliseo, ¿verdad? Porque aparte de desempeñar el oficio de profeta, ¿verdad? Encontramos en la palabra que hizo muchos milagros, hizo prodigios, ¿verdad? Hizo sanidades. Encontramos, ¿verdad? Que él hizo cosas sobrenaturales, obviamente con el poder de Dios. Más aparte había en Eliseo, ¿verdad? Ciertos dones que se evidenciaban en su vida. Encontramos como referencia en la palabra del Señor, ¿verdad? De que iba a ir el rey, dice, a la guerra contra Israel. Y resulta que este rey, si no mal recuerdo que era sirio, creía que había un informante, ¿verdad? Que le estaba traicionando ahí con la estrategia de guerra. Porque se sorprendía él saber, dice, cómo es que sus planes de guerra, Israel se los frustraba. Sí, y él creía que se había infiltrado alguien de Israel, ¿verdad? En sus ejércitos y que iba, como comúnmente nosotros decimos, ¿verdad? A pasar la información. Pero le dice a uno de los mismos soldados, no, rey, dice, lo que pasa es que el profeta Eliseo, ¿verdad? Tiene ese don de parte de Dios, esa revelación de parte de Dios, y todo lo que tú hablas aquí, todo eso Dios se lo revela y él sabe, y por eso es que se frustran tus planes. Pero vemos que todo eso vino de parte de Dios, ¿verdad? Esa capacitación que Dios le da al hombre. Viera que qué importante es cuando nosotros nos determinamos a servirle a Dios, porque en las manos de Dios todos somos útiles. En la mano de Dios, ¿verdad? Todos podemos hacer grandes cosas. En las manos de Dios, yo sé que el Señor, como puede usar su vida, puede usar la mía, ¿verdad? A través de que usted vaya y ore por enfermos y los enfermos sean sanados. A través de su vida, usted puede ir a orar por personas que están en ciertos procesos de aflicción, ¿verdad? De desconsuelo, de depresión, y el Señor libertar a esas personas. Desde luego sabemos que no somos nosotros, ¿verdad? Sino que es Dios en su infinita misericordia, que le place al Señor usarnos y poder bendecir esas vidas, poder ayudar esas vidas. Y encontramos esto tan precioso en la palabra, ¿sabe? Que hombres que se dispusieron a servirle al Señor, en las manos de Dios, cuánto alcanzaron, ¿verdad? Liberaron naciones, estuvieron al mando de reyes, ¿verdad? Hicieron prodigios, hicieron milagros. Imagínense todo lo que la Biblia nos da como referencia de la vida de Moisés, el abrir el mar rojo, el libertar a la nación de Israel. Y vemos, ¿verdad? Cómo estos hombres que hay en ellos esa prontitud de servir a Dios, que hay en ellos esa disposición, que hay en ellos también, ¿verdad? El dejar a un lado sus prioridades, el que le den más valor a su vida secundaria que al llamado de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre que darle prioridad al llamado de Dios, y de ahí todo el Señor lo va a añadir. La palabra del Señor dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, dice, todo lo demás en nuestra vida va a venir como una añadidura. El Señor va a tener ese cuidado de nosotros, pero todo es que nosotros estemos dispuestos
a querer ceder nuestra voluntad al Señor, a dejar al lado nuestras comodidades, a dejar al lado todo lo que nosotros creamos importante y le podamos decir al Señor: Señor, yo rindo todo eso a tus pies y a tu voluntad y a tu servicio. Y que como María le dijo un día al Señor, ¿verdad? Hágase en mí tu voluntad. También en nosotros haya ese sentir de expresarle a Dios, ¿verdad? Que se haga la voluntad del Señor por sobre la nuestra, ¿verdad? Que también en nosotros haya ese sentir de quererle servir a Dios. En la vida de Eliseo encontramos cuántos milagros hizo. Un varón, dice, lleno de Dios, no porque lo dijera él, ¿sabe? Sino porque ese era su testimonio. La palabra del Señor nos deja saber, ¿verdad? Que había una mujer, dice, en Israel, que siempre le había preparado un aposento, un cuartito, como dijéramos nosotros, porque el varón de Dios, ella lo miraba pasar y le preparó un cuartito, dice. Le comentó al esposo y le dijo: mira, yo veo que este varón realmente es un varón escogido de Dios, es un varón santo de Dios, y necesitamos hospedarlo aquí en la casa. Y dice la palabra, ¿verdad?, que le hospedaron ahí un cuartito, se lo acomodaron, y cuando Eliseo salía a ciertas diligencias y le tocaba pasar por ahí, hospedaban a Eliseo. Mire que a veces nosotros nos preocupamos por todo, pero cómo es que Dios toca el corazón de las personas, ¿verdad?, para que también suplan la necesidad de aquellos que están al servicio del Señor. Amén, amén. Quiero dar saludos aquí a los hermanos de la congregación Un Nuevo Pacto, que nos respaldan de esa manera tan bonita que lo hacen, al hermano Carlos Molina y su esposa, la hermana Mili Santiago y su padre Manuel, Dios les bendiga, la hermana Margaret Fuente, el hermano Mario y su compañera Vanessa, a la hermana Cedeño, amén, a la hermana Ide Hoyos, Dios les bendiga, el hermano Alaba, el hermano Arturo en la República Dominicana y su compañera, que les amamos tanto, Dora Hilario, y a cada uno de los hermanos, Dios les bendiga. El tiempo se nos va tan rápido y pues siempre nos traiciona. Por eso nos gusta aprovecharlo y a través de estos análisis, enseñanzas y consejos, hablaba anteriormente que es para nosotros importante, es vital, que la palabra de Dios siempre more en nuestros corazones. La palabra de Dios en nuestros corazones es poder de Dios en nuestras vidas, porque Dios es el verbo, Él es la palabra. Y cuando la aplicamos en nuestras vidas, estamos permitiendo que con seguridad Dios lleve a cabo su voluntad en nosotros, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y fíjese lo interesante que es el poder llevar a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas, que en el Antiguo Testamento, en aquellos años de estos profetas, sabemos que no se conocía lo que era aún el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. No se conocía. Ahora, Dios, como todopoderoso, les daba de unción, les daba del poder. Eran tomados por el poder de Dios, recibían la revelación como profeta y llevaban a cabo milagros y prodigios. Ahora, estos hombres llevaban la voluntad de Dios, la llevaban a cabo conforme como Dios decía. Ellos no le quitaban palabra, ellos no le añadían palabra, pero llevaban a cabo la voluntad de Dios y daban la palabra al rey o al que la fuera necesario, que de parte de Dios les fuera llevado el mensaje, tal y como la recibían de parte de Dios. Y hay una historia importante que yo considero importante porque ha sido una historia que siempre ha traído duda, siempre ha traído como cuestión, ¿verdad?, esa interrogativa de un evento que sucedió en la vida de Eliseo. Y está en el mismo capítulo 19, luego que recibiera tomar el manto de Elías, amén, y ese valor
esa autoridad, ese poder que recibió de parte de Dios, que comenzó a hacer milagros y prodigios. Sucedió un evento en el cual, cuando lo miramos, es como si en algún momento alguien quisiera usar para traer una mancha, para tirar en alguna manera una nube de oscuridad sobre el carácter de este varón de Dios. ¿Ve? Porque el enemigo, amén, cuando ve a un hombre de Dios, cuando ve a un hombre que Dios está usando con poder y autoridad, él busca muchas maneras, miles maneras, podemos decir. A él no le importa, porque es un enemigo asqueroso, es un ser maligno, que el deseo de él es destruir nuestro ser, de que perezcamos. Amén. Esa es la misión de Satanás, ese es su propósito. Amén. Y aunque usted no lo crea, él sigue operando de la misma manera que en el Antiguo Testamento, usando diferentes tácticas y también algunas más antiguas. Y en Eliseo quiso traer también lo que es el daño de la crítica y la difamación por este evento. Y unos jóvenes, cuando él dice que regresó, la palabra de Dios dice que regresó de Betel, se le presentaron unos jóvenes y comenzaron a burlarse de él. Y le decían, sube, calvo, sube. ¿Verdad? Cuando analizamos, estudiamos la historia, sabemos que, acuérdense, este pueblo, esta nación de Israel, lo que había acontecido, lo que sucedió por lo que el profeta de Dios hizo, que por quitar la idolatría del pueblo, su vida fue amenazada. Amén. Por restaurar la adoración del Dios verdadero en Israel con el pueblo, para el pueblo, y restablecer esa verdadera adoración a Dios, recibió amenazas de su vida. Ahora tenemos al profeta de Dios, Eliseo, entrando en acción como sucesor de Elías, y se presentan estos jóvenes, lo que es la descendencia del pueblo de Dios. Los hombres que vieron el milagro de que descendió fuego del cielo. Lo que decimos la descendencia, la generación de aquellos que conocieron este evento y el poder que Dios llevó a cabo ese día, y cómo ellos responden al ver al profeta, al ungido de Dios. Comienzan a burlarse de él. Y me llama la atención, y aquí es donde quiero llegar, y probablemente termine el comentario trayendo solamente esta enseñanza, porque para mí es importante, como dije anteriormente, y para el que estudia la palabra, lo debe ser también, porque el enemigo busca dañar el testimonio de sus siervos. Entonces vemos unos muchachos que en la traducción algunos dicen que eran jovencitos, apenas eran niños. Y por causa de esta burla, pues la palabra dice que pues el profeta les maldijo en el nombre de Jehová. Entonces, cuando se busca hacer daño, cuando se busca contradecir el carácter de un hombre de Dios, se busca cualquier excusa, el diablo busca cualquier excusa para señalar, para levantar dudas, para dañar el carácter. Y usted dice, entonces, ¿cómo un hombre de Dios, mirando la historia, va a maldecir a muchachos, probablemente jóvenes que no tienen conocimiento, que son inmaduros, que merecen misericordia, que no saben lo que hacían, que era una broma, como muchos dicen, que no era la intención de ofender al hombre de Dios? Pero necesitamos analizar lo que está pasando en Israel. Necesitamos volver a la historia de lo que está pasando. Hay una guerra espiritual. Hay una batalla por el alma de la nación de Israel, por sus valores, por sus fundamentos, y como sacerdocio que fue llamado de representar a Dios en las naciones y mantenerse santo, el no contaminarse con la idolatría y ser igual que las otras naciones, como las naciones que ellos en el antepasado habían echado fuera desde el principio que entraron a la tierra prometida a conquistarla. Y ahora están estos muchachos burlándose del hombre de Dios. Y cuando dice levantó maldición, si leemos la escritura en el libro de Levíticos, vemos que Dios dio aviso a los padres
por aquellos hijos que salieran contumaces, que salieran matricidas o patricidas, cuál iba a ser el resultado de la vida de ellos. Porque Dios conoce el corazón y sabe cuando ya una persona va por un camino en el cual no quiere retroceder, que ya demuestra un carácter, que eso es lo que va a hacer en su vida y cómo ha determinado ser en la sociedad. Y cuando dice maldición, lo que dice aquí es que usó la palabra de Jehová. Lo que dice el Antiguo Testamento de aquellos que se burlan de un anciano, como dice en Levítico 19, 32, de aquellos que no respetan a la cara y la apariencia de un hombre con canas, de aquellos que se burlan de un anciano que no puede levantarse de una banca, o porque ahora se quedó sin cabello, ¿verdad? Conocemos que eso ha existido de toda la vida. Ahora salen unos osos y destruyen completamente, hacen pedazos a estos jóvenes. Y a través de los años yo he escuchado personas que han criticado esto, que miran esto como que Dios no es un Dios de amor, señalan que este hombre maldiciendo y se dice hombre de Dios, como en nuestros días. Como en nuestros días, que cualquiera quiere hacer daño y levanta cualquier comentario y siempre hay alguien que lo repite. Y siempre hay alguien que lo cree. Y en nuestros días eso se ha convertido en un problema muy grande, de que por años, cuántos hombres de Dios, su testimonio ha sido manchado por la mentira y por la mala interpretación de un evento, o porque personas que no conocen lo que verdaderamente sucedió en la vida de un hombre, ahora lo desprecian y no lo respaldan y no lo invitan ni a la iglesia, no lo invitan ni a su congregación, aunque es un hombre de Dios, pero porque alguien comentó o porque alguien decidió decir, ahora ese hombre de Dios se encuentra con su nombre manchado. Paso la parte. Vemos que Dios siempre da testimonio de sus hijos, ¿sabe? Partiendo del comentario que decía mi esposo, de que a veces surgen comentarios que empañan el testimonio de alguna persona, y sobre todo que si algo le gusta al enemigo es hacer fiesta, ¿verdad? Del árbol caído. Parece que eso se riega, como decimos, como pólvora. Pero vemos que a lo largo del ministerio de Eliseo, Dios lo usó de maneras muy poderosas, amén, ¿sabe? Resucitar, ¿verdad? A un niño, dice. No fue el único, ¿verdad? En su ministerio, porque también hay otra persona que la palabra nos da la referencia, que también resucitó ya cuando iban a enterrar a Eliseo. Pero vemos que en el carácter de este varón, ¿verdad? Vemos cómo Dios a través de sus dones dejaba saber que era un hombre totalmente, ¿verdad?, al servicio de Dios, en el que se manifestaba no solamente la presencia de Dios, sino lo que decíamos ahorita, la revelación de Dios. Sabe que cuando un general, dice, llamado Naamán, fue a buscar a Eliseo, ¿verdad?, para que orara por él. Dice la palabra que este varón tenía lepra, estaba enfermo, y esa situación, ¿verdad?, en esos tiempos bíblicos, pues era un asunto bastante delicado, porque cuando una persona tenía lepra, era excluido, ¿verdad?, de la sociedad, era excluido. Para ellos había como ciertos lugares como de concentración donde ahí tenían que estar ellos cuando se sabía que tenían lepra, porque pues se consideraba que era contagioso. Y entonces vemos que este varón, fue a buscar a Eliseo, porque había ya, ¿verdad?, a través de una persona, dice, una joven que trabajaba como servidumbre en su casa, él le informó, ¿verdad?, acerca del profeta de Dios y cómo Dios lo usaba y que él podía ser sanado. Pero vemos también, ¿verdad?, que existía esta costumbre en esos tiempos, que cuando alguien iba a ver a un profeta, generalmente le llevaba como ciertos presentes, ¿verdad? Le llevaba regalos, le llevaban cosas. Pero vemos que en este caso, Eliseo no lo quiso tomar, dice la palabra, ¿verdad? Le dijo que no.
pero su siervo de Eliseo dice que sí le despertó ese interés de poder recibir todos esos regalos que llevaba este hombre. Y vemos en la palabra, ¿verdad?, que este varón, Giezi, de nombre Giezi, quiso engañar al profeta. Y ahí es donde vemos, ¿verdad?, lo maravilloso de cuando los hombres de Dios, ¿verdad?, tienen ese discernimiento de parte de Dios, tienen esa revelación de parte de Dios. Esa historia nosotros la encontramos, ¿verdad?, en Segunda de Reyes 5. Pero le quiero leer el versículo 24 respecto a Giezi. Dice: y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó en mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, haciendo referencia, ¿verdad?, a los hombres de Naamán. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y le decía yo lo maravilloso, ¿verdad?, de que es cuando Dios le da ese discernimiento a sus siervos. No adivinación, ¿sabe? Porque nada que ver, ¿verdad? Sino ese discernimiento cuando Dios le revela a sus siervos, ¿verdad?, estas situaciones que en oculto se hacen, pero para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? A veces nosotros podemos creer que nadie nos vio, nadie nos oyó, nadie supo, pero Dios sí lo sabe. Y cuando a Dios le place, ¿verdad?, revelarle algo a algún siervo de Dios y confrontar nuestras vidas, porque la palabra del Señor, ¿verdad?, dice que la palabra del Señor es útil para instruirnos, pero también para corregirnos. Sabe que hay esas dos partes en la palabra del Señor. No solo nos levanta, no solo nos consuela, sino que también nos corrige. Y cuando nosotros hacemos algo indebido, desde luego que va a haber corrección de parte de Dios para nuestras vidas. En ese tiempo, pues claro, la lepra era una cuestión grave, ¿verdad?, para el que lo padecía. Y en este tiempo, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que vivimos en este tiempo de gracia, de misericordia, y que no experimentamos eso, pero tampoco podemos abusar de esa gracia y de esa misericordia, ¿verdad? Lo más importante es que nosotros hagamos un esfuerzo por caminar siempre en la voluntad de Dios y someternos, ¿verdad?, siempre a hacer su voluntad y agradarle al Señor. Amén, amén. Ya se nos está acabando el tiempo y antes de entregar, amén, en esta noche queremos hacer otro anuncio. Ya estamos a 2 meses de nuestro próximo aniversario. Este ministerio Dios lo estableció en abril 24, amén, del año 23, amén. Así que para nosotros es un gran privilegio que Dios nos ha dado de poder llevar todo este tiempo en la plataforma, llevando la palabra a cada uno de nuestros hermanos en diferentes naciones alrededor de esta nación, también en Estados Unidos. Yo tengo una lista, tengo aquí un papel con una lista que quisiera mencionar los nombres, y no están todos los nombres de aquellos que nos respaldan y con quien estamos compartiendo la palabra de Dios a través de esta plataforma. Lo que queremos decir es de parte de Dios es gracias a cada uno de ustedes, y le pedimos a Dios que continúen en esa comunicación y en esa unidad con nosotros, compartiendo la palabra del Señor, ya que el Señor está a las puertas. Sabemos que su venida en cualquier momento sucede y es nuestra responsabilidad llamar las almas, buscar las almas que se están perdiendo sin Cristo, sin fe y sin esperanza, para que lleguen al arrepentimiento y no perezcan, ya que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Así que gracias
por ese respaldo. También quería dar otro anuncio, amén, pero como que se me olvidó. Amén, pero les quiero terminar con estos versos de la palabra. Eliseo, Dios le da la encomienda de que vaya y le envíe un mensaje a un general y le dice a su siervo: ve donde Jehú y dile que así ha dicho Jehová. Y esto se encuentra en el capítulo 9 del segundo libro de Reyes, y le dice que le dio este mensaje. Y él se levantó y entró en casa, amén, y me adelanté un verso, amén, fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirán la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así como siervo y como libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Fíjese, qué tristeza que, conociendo la historia, porque era rey Acab, de lo que sucedió de sus antepasados, el que comenzó toda esta rebelión idolátrica y comenzó a establecer estos altares, amén, y estos becerros, ¿verdad? En el reino del norte fue Jeroboam, el que era siervo del hijo de Salomón, Reboam. Entonces, de la manera en que murió este Jeroboam, que fue el peor, porque violó la ley de Jehová en todas las áreas para llevar al pueblo a la idolatría, ahora Acab, su familia, terminará de igual manera. Perecerán todos, su casa será exterminada, no habrá descendencia. Entonces mi punto terminando es, conociendo la historia, cómo Acab cree que puede burlarse y llevar a cabo la maldad que llevó en Israel sin ninguna consecuencia para él y su descendencia. Es como que la semilla del hombre, el pecado en el hombre, cree que en alguna manera puede escaparse del juicio de Dios, que ha establecido y ha dado su promesa de todo aquel que es infiel. En nuestros días también nosotros podemos ver cómo el pecado ha aumentado, cómo la maldad ha aumentado, y en medio de todo lo que se ha visto, de la mano de Dios obrando, de la mano de Dios con poder, cómo Dios ha hecho milagros a través de las décadas, de tantas centurias de años en el mundo, cómo tenemos toda la naturaleza que está a nuestro alcance, que lo disfrutamos por creación de Dios. También vemos cómo el mundo está decayendo, cómo la moral, cómo los gobiernos, cómo el liderazgo de líderes, presidentes y otros hombres, ya no hay ese respeto, ya no tienen esa moral, y vemos cómo la sociedad va de mal en peor, cómo la naturaleza se está revelando. Dios está a la puerta y los hombres siguen como en los tiempos de Noé, negándose al llamado de Dios. Y lamentablemente así es que dice también la palabra. Jesús dijo que sería como en los tiempos de Noé, que cuando comenzó a llover ya era tarde, la puerta del arca se había cerrado, y nosotros tenemos una promesa, que sonará una trompeta, y al sonar la trompeta seremos levantados para estar con el Señor, y cuando eso suceda ya no habrá oportunidad para nadie más. Así que el tiempo de aceptar al Señor y de recibir esa salvación, tú y tu familia, es hoy, es ahora. No
pierdas esa oportunidad, ese llamado que Dios te hace para vida eterna. Dios te bendiga. Paso la parte. Así como Eliseo respondió prontamente al llamado de Dios, al servicio de Dios, ¿qué nos resta hacer a nosotros? Pues lo mismo, ¿verdad? Con prontitud, responder al llamado de Dios, con prontitud, responder, ¿verdad?, a esa salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, porque mañana puede ser tarde, ¿sabe? La vida nadie la tiene garantizada. Es más, pero ni de aquí a un segundo, a un minuto más, ¿verdad? ¿Cuánta gente ahorita estamos hablando con ellos y mañana la novedad es que dejaron de existir, o a la hora recibimos la noticia que dejaron de existir, y la vida nadie la tiene comprada, ¿verdad? Y es en vida que nosotros tenemos que responder a esa decisión, ¿verdad? Es en vida que nosotros tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y también, ¿verdad?, para los que ya lo aceptaron, también no podemos dejar pasar el tiempo sin hacer nada para la obra del Señor, porque también un día nosotros le vamos a entregar cuentas a Dios, ¿verdad?, de las cosas que pudimos hacer y no lo hicimos, ¿verdad?, de toda esa capacitación que el Señor nos dio a través de su palabra y de sus promesas, y no lo hicimos, ¿verdad? Lo tomamos en poco y puede ser tarde. Por eso la palabra dice que procuremos, ¿verdad?, presentarnos a Dios como obreros aprobados, ¿verdad? Presentarnos al Señor como esos obreros esforzados, como esos obreros que no valoramos nada más que estar al servicio de Dios. Que le podemos decir que como la vida de Eliseo lo hizo pronto, así también nosotros lo hagamos prontamente. Amén. Saludo al hermano Edgardo Vélez, evangelista Edgardo Vélez, Dios te bendiga, y tu compañera Marisol Rodríguez, para adelante y para el cielo. Amén. Y queremos dar gracias también a aquellos que no podemos decir los nombres, pero usted ve esta fornitura. Damos gracias a Dios por aquellos que lo hicieron posible. Dios sabe de quién hablamos, ¿verdad?, que tuvieron encarecidamente el corazón, nos dieron tremenda bendición para poder remodelar nuestra plataforma. Así que estamos agradecidos. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos. Vamos a hacer la oración para cada uno de nosotros, que la necesitamos todos. Comparte esta plataforma y busquemos del Señor cada día más, porque su venida es eminente. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, Dios eterno. Te adoramos, Señor, por tus bendiciones que nos das. Te adoramos, Jesús. Gracias por esta oportunidad de una vez Sí, más Padre, poder toda llegar, la gloria Señor. es tuya. Solamente tú sabes a qué vidas llegamos hoy, Padre pedimos Celestial, pero sabemos tu que tu palabra no Fortaleza. retorna vacía, Señor hermoso. Pedimos salud. Te pedimos, Señor eterno, para que Aleluya. tú tengas misericordia, Padre. Oh, Y gloria, aquellas vidas que están gloria, pasando, gloria, Señor, gloria. momentos difíciles, Padre. Te adoramos. Te pedimos que confortes esos corazones, Sí, que Dios puedan mío. encontrar en ti la paz, Señor, que puedan encontrar en Necesitamos ti el de ti reposo, cada que día, puedan cada encontrar instante. en ti, Señor mío, una Que las almas respuesta, vengan a Señor, tus pies. que puedan encontrar en ti, Padre Entreguen Celestial, sus corazones. esa quietud para sus almas, Padre Sí, mío. Señor. Te pedimos por aquellos, Padre, Sana países que toda están en dolencia, guerra, Señor eterno. toda Padre enfermedad. mío, por la paz del Sí, mundo, restaura los Señor órganos eterno, en te el pedimos interior por ellos, de Padre nuestro pueblo. Celestial, por tus hijos, Padre, alrededor Limpia del los mundo, cuerpos de Señor cáncer. amado, que estén pasando fuera el situaciones cáncer, difíciles, Señor. Padre, aquellos que enfermedad pagan de la el sangre, precio, de los Señor, presos, con sus vidas mismas, de los por riñones. confesar con sus labios Sí, que tú eres su reprendemos Rey, toda su enfermedad en los Señor, Padre. riñones, en el Sabemos nombre de que un día, Padre, tú nos vas a Otra coronar por enfermedad en el todo ese corazón, esfuerzo que se ha hecho los en esta pulmones, vida. Tu hígado, palabra dice, Señor, que así como el hombre, estómago. Padre, no te niega Oh, delante de Señor. nadie, así tú tampoco le Señor, negarás restaura un la día visión, delante de su el Padre. hablar, Oh Dios visión de eterno, tu te pueblo. pedimos por ellos, De Señor aquellos que Padre, están en aquellos que necesidad de están, un milagro. Señor, en momentos Te difíciles, rogamos en que el su fe no nombre de falte, Jesús. Señor,
que en medio del proceso, Sí, de la Señor. prueba, de la escasez, Tú eres Dios de de la lo imposible. difamación, que en medio del Para ti no hay encarcelamiento imposible, injusto, Señor. Señor, Padre, Somos sabemos tuyos, que tu somos tu fortaleza iglesia, va a tu estar pueblo. allí, oh Dios. Sabemos que tu Oh, presencia va a rompe estar sobre esas cadenas, vidas, Señor. Señor. Te Toda pedimos por atadura, ellos, Padre, que tu toda presencia ligadura. maravillosa sea con ellos, Oh, aclara la confortando mente. el corazón, Señor, Renuevas. confortando los Levanta, pensamientos, confortando la restaura, mente, oh Dios eterno. transforma. Que tu presencia Sí, maravillosa, aleluya. Señor, restaure, Padre, Oh, te aquellas alabamos, vidas que se han alabanza, decaído, alabanza. Señor, de gloria. Oh, gloria. Aquellos que por consecuencia Sí, de quema, alguna Espíritu prueba, Señor Santo, eterno, quema. se han dejado, Quema toda Señor, enfermedad. en sus casas, han decidido Restaura quedarse, los Padre. Te músculos, pedimos Señor. por ellos, Señor, La porque tú cintura, restaures sus vidas, el precioso cuello, Rey. el hombro. Te lo pedimos en el nombre de tu Padre, Hijo amado Jesucristo. en el A nombre quien de damos Jesús. toda la gloria Sí, y toda la Padre, honra, declaramos Señor. hecho. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Valentín Reyes, Rodi López Vázquez les dice hasta la próxima. Si no nos vemos el lunes, nos vemos en los cielos. Amén. Así que Dios les bendiga para adelante y para el cielo.